Hola a todos, bienvenidos al canal. Como les prometí, en este video les comentaré sobre las preguntas que dejé en el video anterior. Me centraré en 3 preguntas: ¿por qué las arcillas se dejan moldear en presencia del agua? ¿Por qué las arcillas se adhieren? ¿Y por qué transfieren durezas a los suelos cuando se producen pérdidas de humedad? Primera pregunta: ¿por qué las arcillas se dejan moldear en presencia del agua? Las arcillas se dejan moldear en presencia del agua porque adquieren una propiedad que se denomina plasticidad. La plasticidad es aquella propiedad que al ejercer una fuerza sobre un material se deforma y no recupera la forma inicial. La propiedad contraria a la plasticidad es la elasticidad. Vean este material. Lo presiono y se deforma y no recupera la forma inicial. Pero si observan bien, verán que no presenta ni grietas ni se desmenuza. Sin embargo, la elasticidad, que es la propiedad contraria a la plasticidad, cuando presionamos la liga, ella se deforma, pero si dejamos de ejercer la presión, ella recupera la forma inicial. Esa es la diferencia entre plasticidad y elasticidad. Pero para que exista la plasticidad en los suelos deben cumplirse 3 requisitos. Primer requisito: presencia de arcilla, que varía según el tipo de arcilla y su contenido en los suelos. Segundo requisito: presencia de moléculas de agua entre las placas de las arcillas. Este segundo requisito se relaciona con el tercer requisito: presencia de iones en el suelo. Si se trata del ion sodio, un átomo pequeño, pero de gran volumen hidrodinámico, existirá un número de moléculas alrededor de él mucho mayor que si se tratara del ion calcio, un átomo relativamente mayor, pero de menor volumen hidrodinámico. Ya pueden ver la diferencia de un ion y el otro. Cuando el contenido de magnesio es alto en los suelos, como es el caso de aquellos que presentan vermiculita, en ellos existirá una alta plasticidad, como sucede en los suelos monmorilloníticos, como un vertisol, con arcillas monmorilloníticas. Se plantea que la materia orgánica amortigua y disminuye
la plasticidad en los suelos, pero existen criterios de que las investigaciones y sus resultados no han sido lo suficientemente eficaz como para decir que la materia orgánica influye en la consistencia de los suelos. Yo les voy a citar 2 ejemplos. Creo que en ello tiene mucho que ver el tipo de arcilla. Por ejemplo, si se trata de un oxisol con contenidos de arcillas caoliníticas, por la segunda clasificación genética de Cuba diríamos que es un suelo ferralítico rojo típico. La plasticidad varía de moderada a media, es decir, moderada, media a baja, y sus porcientos en contenido de materia orgánica son bajos. En cambio, un vertisol con arcillas del tipo montmorillonita, estos suelos pueden presentar valores superiores de materia orgánica que el ferralítico. Sin embargo, los vertisoles son más plásticos. Es decir, que en ello tiene mucho que ver el tipo de arcilla. La otra pregunta es ¿por qué las arcillas se adhieren? Las arcillas son adhesivas porque adquieren una propiedad que se llama adherencia. La adherencia, como la plasticidad, son propiedades de naturaleza coloidal de las arcillas silicicatadas, debido a la superficie específica alta que presentan. Se caracteriza por uniones intermoleculares, una atracción fuerte que mantiene unidas las moléculas. Bien, y entonces la tercera pregunta, ¿por qué las arcillas transfieren dureza a los suelos cuando hay pérdida de humedad? Bueno, en este caso, la propiedad que se manifiesta es la cohesión, otra propiedad de naturaleza coloidal de las arcillas silicicatadas. Ocurre también una atracción molecular fuerte. Haciendo un resumen podemos decir que estas propiedades sufren variaciones con los cambios de humedad en los suelos y determinan formas de consistencia en los suelos. Cuando la cohesión es máxima, el suelo adquiere una consistencia que se denomina consistencia dura. El suelo está seco y presenta un estado de agregación sólido. Cuando el contenido de humedad va aumentando, que esa cohesión llega a ser baja, se produce un cambio de consistencia, de dura a friable. Friable, tempero como se le llama, o suelo en sazón. Y es el momento idóneo para realizar las labores. Si preparamos un suelo con consistencia dura, puede suceder que se produzcan la ruptura del implemento y las fallas en la maquinaria agrícola. Es decir, que la consistencia dura no es la consistencia adecuada para realizar las labores. En cambio, la consistencia friable sí favorece la preparación del suelo y además evita la degradación
de la estructura, es decir, el deterioro de la estructura del suelo, porque el arado al trabajar va a abrir los agregados por su estructura natural, no van a producir cortes como puede ocurrir cuando existe una consistencia dura. ¿No han observado ustedes a veces una preparación de suelo en los primeros pases de preparación del suelo y no han visto que existen superficies brillosas en esos agregados? Pues eso es porque en ese caso la consistencia del suelo no es la consistencia friable. Ahora, ese valor de consistencia friable, que en este caso el suelo puede encontrarse ligeramente húmedo, es una consistencia que está cercana al límite plástico. Es decir, si se incrementa un poco más la humedad, va a salirse de la consistencia friable y va a llegar a la consistencia plástica en el punto de humedad del límite plástico. Por eso, repito, la friabilidad o la consistencia friable, el tempero, es 1% de humedad cercana al límite inferior de plasticidad o límite plástico. Ahora, la plasticidad es una forma de consistencia que se mantiene en un rango de humedad hasta que llega al límite superior o límite líquido, que si pasa ese punto cambia de consistencia. En la consistencia plástica es cuando se hace mayor la fuerza de adhesión, es decir, la adherencia se manifiesta en el rango de consistencia plástica. Se plantea además de que en esta consistencia plástica el estado de agregación que presenta el suelo es semisólido y el suelo se encuentra húmedo, es decir, en la friable ligeramente húmedo, y en la consistencia plástica el suelo ya está húmedo, mojado. Si se sobrepasa el límite superior de plasticidad o el límite líquido, pasa a una consistencia viscosa, que es cuando ustedes ven que, por ejemplo, han visto en el campo, por ejemplo, un carro, incluso un carro, cualquier automóvil, que patina, que puede patinar, un camión, etc. Ahí se está manifestando la viscosidad. Es decir, cuando se producen, digamos, lluvias muy constantes, etcétera, que se satura el suelo, entonces puede manifestarse, puede verse la consistencia viscosa, que lógicamente aquí tampoco se puede realizar las labores. En la plasticidad también es incorrecto realizar las labores. ¿Por qué? Porque hay adhesión, hay una resistencia también al trabajo del implemento y de la maquinaria agrícola. ¿Ven ustedes qué importancia tienen esas tres propiedades que hemos visto individualmente, como la plasticidad, la adherencia y la cohesión, la que transfiere una característica morfológica del suelo muy importante, la dureza de los suelos, que varía según el tipo de suelo? No es la misma dureza que puede existir en un suelo seco con, digamos, un oxisol, que la dureza que puede existir en un vertisuelo. Es mucho más severa la dureza en un vertisol que en un ferralítico o en un fercialítico, por la segunda clasificación genética de Cuba. Entonces vean ustedes qué importante es integrar los conocimientos de estas tres propiedades coloidales. Si les gustó, por favor, díganmelo. Me dan el like, que yo voy a estar aquí siempre para ustedes, transmitiendo
mis conocimientos, mis modestos conocimientos de la ciencia del suelo, en bien de las prácticas correctas para los suelos, en beneficio de la conservación de los suelos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.